¿Tienes un grupo y quieres promoción? La traca final. ¿Eres artista y quieres que tus trabajos se conozcan? La traca final. ¿Tienes ideas y sueñas con que estén en las ondas? La traca final. Aquí tienes tu espacio. Te esperamos en... La traca final. Aquel verano fue de calor nublado, la época en que los trenes echaban humo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre desde la traca final. Empezamos hoy un poquito más tarde porque hemos tenido varios incidentes, tráfico, algún duende que había en el estudio, pero ya lo tenemos todo arreglado y tenemos en la línea de teléfono a Enrique esperándonos para poder hacer esa entrevista que tenemos muchísimas ganas de poder hablar con él. Chechu, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues la verdad con muchas ganas de esta entrevista. Muy bien. Pues nada, sin más dilación vamos a hablar con Enrique directamente, ¿te parece? Sí. Que el pobre hombre le tenemos ahí esperando, pobrecito mío. Pues sí. Enrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, antes de nada, darte las gracias por entrar en la traca final y por la espera, tío, que es que hay cosas que no podemos prever nosotros y te pido disculpas porque ya sé que estabas ahí esperando y digo, pobrecito mío, que le tenemos ahí con los nervios a flor de piel. Bueno, pues ya estamos dentro, venga. Bueno, antes de nada, cuéntanos un poco cómo se monta la asociación, cómo consigues tú conectar con ellos y bueno, cómo se monta un poquito, cuéntanos. Bueno, se forma ya hace 21 años, soy yo quien inicia el proceso para formarlo, porque justo hace 21 años pasó el primer suicidio mediático, el caso Joaquín. Entonces, al estar impartiendo clases en varios gimnasios, bueno, porque aparte de periodista y de escritor, pues también soy profesor de artes marciales, pues impartiendo clases en varios centros, vi que llegaban muchos padres y madres preocupados por ese caso de suicidio que salió en televisión. Entonces, pues nos comentaban que su hijo sufría pues en el colegio pues maltrato verbal, físico, etcétera, y vi que había una necesidad de ir más allá de lo físico. Obviamente, si un niño practica artes marciales con un profesor competente, pues eso aporta seguridad, confianza, autocontrol, pero yo vi que eso era un proceso que era lento y que a ese proceso físico le faltaban otras herramientas. Entonces fue desde ahí, pues cuando empiezo a investigar sobre el concepto de asertividad, que se entiende como, pues quizá como una cualidad más enfocada pues a la empresa, ¿no? A que alguien sea elocuente, pero a la hora de aplicar eso, digamos, a los niños, vi que era más allá que lo verbal, sino que era también el cuerpo, su actitud corporal, la mirada, el uso del lenguaje, en volumen, entonación, dirección, y incluso que es un área que a mí se me toca, que sería la protección del espacio personal, que ahí sí entra lo físico, sí entra, digamos, la autodefensa. Entonces contacté con un profesor de la RESA, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, amigo mío, y le planteé pues que había una necesidad de darle a los niños una serie de herramientas, pero que fuesen más allá de lo físico para generar esa confianza en global. Y de ahí pues vimos que faltaba pues la parte psicológica, o sea, un psicólogo experto que a esa teoría pues que veíamos que funciona, que le diese ese peso académico, ese peso psicológico para explicar por qué eso funciona de esa forma. Entonces, ese fue el germen de la asociación que se formó pues hace ya 21 años. Y de ahí pues ha ido creciendo mucho. Hoy día hay 100 personas colaborando con AEPAE, hoy ya tenemos 22 delegaciones por toda España, hacemos un plan nacional que es un plan global de intervención que tiene muchas cosas dentro. Tiene formación al alumnado, al profesorado, a familia, medición de la incidencia, incluso en lo terapéutico también trabajamos con las víctimas y con los victimarios, con ambos, ¿no? Que son pues, las partes un poco del proceso de acoso, ¿no? Familias, alumnado, profesorado y en el caso de acoso, pues con la víctima, con el observador y con el victimario. Hombre, date cuenta de que, a ver, yo lo que veo es que tenéis que tener más apoyo del que tenéis, porque realmente, como tú bien dices, cada vez los números por
suicidio por bullying o por un acoso escolar o por un maltrato, ya sea de los compañeros o incluso de la gente de otras aulas, está en un aumento bastante considerable. No sé si tú tienes datos más claros que nosotros. Nosotros, lógicamente, pues bueno, vemos noticias, nos informamos, pero no tenemos datos tan plausibles como puedas tener tú. Entonces, sí que es verdad que, bueno, el último caso creo que ha sido más mediático, ha sido el de Sandra, el de la chica de Sevilla, con 14 años. Sí. Bueno, después ha habido otro caso en Málaga también. Otro en Málaga, ¿no? Hace como 2 meses y medio en Málaga, en Benalmádena, un suicidio de una chica también de la edad de Sandra también. De Sandra. Sí. Sí, Sandra tenía 14 años, entonces bueno, yo en este caso, bueno, creo que lo has hablado con Chechu, nosotros aplaudimos y apoyamos mucho asociaciones como la tuya porque vemos que son necesarias, no, son súper esenciales, ¿vale? Y que lo que te digo, debería tener tanto más apoyo, tanto por ayuntamientos, gobiernos y por supuesto esto yo lo pondría como una materia obligatoria. No sé tú cómo enfocas esto. Pues yo lanzaría una pregunta, ¿vale?, para todos los oyentes, que es que ¿cómo es posible que estemos en el mismo punto que hace 21 años, que fue este suicidio, el suicidio de Joaquín? Pues hoy día estamos incluso peor porque desde hace 10 años ya han llegado los smartphones con el ciberacoso escolar que incrementa el daño. Pero ¿cómo es posible que en 20 años sigamos peor que antes? Porque se aborda el acoso escolar de una forma que es estructuralmente, digamos, lamentable. O sea, no se entiende qué es el acoso escolar. De forma que si ponemos la solución dentro de un protocolo, es como algo reactivo, sería pues como cuando usamos el extintor cuando la casa ya se ha quemado. Pues... Claro. Pues se pone hoy día el foco de la solución ahí. Entonces, ya de entrada es una solución que no funciona. Que sí es necesaria, obviamente, para ver qué ha ocurrido, etcétera, pero que eso no previene que un niño lo sufra. Entonces, en cuanto al apoyo que tenemos, pues es más apoyo, digamos, particular de empresas. Hacemos campañas con empresas que nos contactan para hacer campañas de prevención, sensibilización, y sí es cierto que ya de hace unos años sí nos contactan desde lo público, pero a nivel, digamos, más local. Pues nos contacta un ayuntamiento, nos contacta la Junta de Castilla y León, que hemos hecho con ellos hace unos meses un programa, nos contacta ayuntamientos de Madrid, de Sevilla, etcétera. O sea que entonces sí que estáis teniendo un poco más de apoyo referente ahora con referente a otros años. Bueno, AEPAE ya desde hace sobre todo 5 años ya está en un punto que no estaba antes. O sea, AEPAE hoy día ya es referencia nacional e internacional. Entonces, cuando un colegio, cuando una empresa, cuando un ayuntamiento quiere hacer prevención de verdad, obviamente nos contacta a nosotros. Lógicamente. Nos contacta a otra gente, porque sabe que tenemos ya esa experiencia. Más de 100 profesionales. Claro, hechos también, digamos, de éxito desde hace muchos años, con las víctimas, con las familias, con el profesorado. Y bueno, pues como dice Miguel, ¿no?, que es el psicólogo jefe de AEPAE, ¿no?, que ha sido una cuestión de estar picando piedra, porque el problema del acoso es como que es tabú un poco para mucha gente, ¿no? Es como que da miedo levantar la alfombra, digamos, ¿no? Sí, vamos a hacer algo, una acción cosmética para que parezca que hacemos algo, pero claro, muchas veces pues ese miedo a intervenir, ese miedo a levantar la alfombra, lo que hace es que invisibiliza el problema. Entonces, desde acá tenemos un programa de intervención que si levanta la alfombra, la formación, alumnado, familias, profesores, incluso mide el acoso con un test psicométrico, porque el principal predictor del daño en acoso es el que se pueda detectar de forma temprana. Y si eso no se entiende, pues al final, cuando salen casos tan graves, pues como el de Sandra y otros cientos de casos que nos llegan al suicidio, pero ese niño está destrozado, es porque no hubo prevención eficiente, porque no se detectó a tiempo y porque la intervención ha sido lenta, burocrática, administrativa y que al final deja en indefensión a la víctima. Eso es hoy día lo que está ocurriendo. De todas maneras, Enrique,
A ver, yo te puedo hablar de casos de niños más pequeñitos, a lo mejor de 1 a 6 años, 1 a 9 años, y sí que a mí que me comentan, pues bueno, lo que son los papás de estos niños, que sí que ven una integración, o sea, una evolución de los niños pequeños, ¿vale? Pero que el problema viene pues a partir de eso, de los 12 en adelante es cuando se ve un mayor bullying en las aulas. ¿Tú en este caso estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. A partir de la ESO, es cierto que entra en juego el ciberacoso escolar y eso es un peligro, ¿vale? Que puede incrementar el daño, la frecuencia y la intensidad, sí. Pero el acoso escolar empieza ya en primaria, incluso a veces en forma larvada en infantil. ¿Qué ocurre? Pues que a esa edad, obviamente, el maltrato pues puede ser a priori más verbal, una burla, un insulto, una risa, etcétera. Pero cualquier proceso de acoso, sea el que sea en primaria, secundaria, tal, va siempre a más. O sea que... Sí, claro. El que si un niño a los 6 años ya sufre maltrato verbal, que a priori parece que no es tan importante, a priori, pero no se interviene, pues puede ser que ese maltrato verbal ya llegue al maltrato psicológico y de ahí al físico, que es como la última barrera, es la intromisión dentro del espacio del niño. ¿Para qué? Pues para tocarle, empujarle, agarrarle, asustarle o incluso quitarle algo. Entonces, el problema es que el que se aborda el acoso de una forma que es parcial, el que se aborda a veces sin herramientas y se hacen acciones que son tan genéricas que al final no intervienen dentro del acoso. ¿Vale? Por ejemplo, cuando dicen, vale, el centro tiene un buen plan de convivencia. Sí, pero eso no es un plan de prevención del acoso. Eso sí puede prevenir ciertas cosas, pero eso no mide el acoso, no te dice cómo intervenir en tiempo y forma, y eso no le aporta al docente las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué falta? Pues falta que haya una metodología que se haga desde alguien que sabe el que ocurre en el acoso desde dentro, que es lo que ha hecho AEPAD de hace años, que ya conoce muy bien qué pasa en lo académico, lo social, lo legal, lo administrativo, incluso en lo terapéutico. También es importante el saber el daño que sufre un niño cuando no se interviene. Entonces, todo ese conocimiento que tiene AEPAD del contexto es lo que le facilita, es lo que propicia que haga un plan nacional completo. Y en este caso, Enrique, ¿qué tips nos podrías dar, así un poquito por encima, pues para los papás que nos estén escuchando, que digan, primero, el caso de un niño que sea un poco, vamos a decir, abusón o que empiece con estas malas prácticas, ¿cómo los padres pueden ayudar a ese niño? Porque lógicamente los padres somos conscientes, ¿no?, de nuestros hijos como son, y lógicamente, pues bueno, siempre hay algún tipo de alarma que te salta, ¿no? Y en el caso también contrario de que tengas un niño que veas, pues eso, que se retrotrae, que está cambiando su actitud, ¿cómo podemos ayudar un poquito en ambos casos? Bueno, pues quizá la principal indicio, señal de alerta, es un cambio en el comportamiento de un niño o niña. Por ejemplo, si es muy proactivo, muy dinámico, de pronto se vuelve huraño, se encierra en su cuarto, algo pasa. Pero también al contrario, si es un niño quizás más tímido, introvertido, pero de pronto se vuelve nervioso, ansioso, reactivo, es que algo pasa. Eso sería como la primera señal de alarma, un cambio sustancial en el niño. Desde ahí hay una serie de cambios que van de lo más leve hacia lo más grave. El primero es que no quiere ir al colegio, o sea que antes iba pues con gusto, pero ahora pone cualquier excusa para no ir. El que haya somatizaciones, el que le duela la tripa, el hígado de la cabeza, porque anticipa lo que le va a ocurrir mañana en el colegio y está sintiendo esa sensación de peligro y de miedo. Desde ahí, el que baje pues, sus notas, su rendimiento escolar, por supuesto, porque está todo el día en estado de alerta, el que se pueda hacer pis en la cama, el que incluso tenga migraña. Fíjate, tenemos casos ya contrastados de migrañas severas en niños pequeños por culpa del acoso escolar. Incluso algún caso que le está afectando, el que le afecta a la vista, porque esa presión, digamos, esa ansiedad continua, le genera un proceso con las catecolaminas, es una sustancia que hay en el cerebro
que viene de esa ansiedad constante, que incluso hay casos contrastados ya de que hay niños que tienen hasta problemas en la vista, de ese continuo estado de ansiedad, de alerta y de miedo. O sea que hablamos de algo muy grave, pero que no se quiere ver. Desde ahí hay luego un punto de inflexión. O sea, en cualquier proceso de acoso, lo primero es la somatización. Es cuando ese niño ya da señales, digamos, somáticas. Cuerpo, ansiedad, el que duele la tripa. Pero luego hay un segundo punto que es mucho más peligroso, que es la rendición. Es cuando ese niño ya ve que no hay remedio, ya ve que nadie le ve, ya ve que nadie le ayuda, ya ve que es invisible, ya ve que se rinde. Y ahí ya entramos en problemas que son mucho más graves, como el estrés postraumático, como las autolesiones o incluso el intento de suicidio. O sea, todo el proceso de acoso a EPA lo tiene muy estudiado. Y va siempre a más, nunca menos. Con lo cual el mensaje para cualquier padre o madre: el tiempo es oro. Cuanto más tiempo sufra un niño de acoso escolar, el daño es mayor. Y es imprevisible, cuidado, que esto también es un concepto que es sumatorio y es incremental. Quiere decir que en cualquier momento del proceso, un suceso que sea de especial intensidad incrementa el daño de forma exponencial. Con lo cual, cuando un padre o madre ya ve algo raro en el niño, va al colegio, habla con el tutor, dice, bueno, lo estamos observando, parece que no pasa nada, y el niño sigue ya en ese proceso pues de alerta, ¿no? Que le duele la tripa, que no quiere ir al colegio, que un día viene del colegio con una marca, un moratón, el padre se preocupa más, va al colegio, bueno, sí, parece que está mejor, yo le veo integrado en el grupo, sigue el proceso, con lo cual ya esa fase de daño sigue avanzando y ese niño puede entrar en un proceso depresivo, en estrés postraumático o incluso en que piense en que el suicidio es su última salida. Ya sé que suena dramático, pero eso es lo que nos encontramos continuamente. Un gran desconocimiento de qué es el acoso escolar y una falta de herramientas y de recursos para el que se pueda hacer frente. Yo siempre digo una frase que hay gente que no me gusta, pero me da igual, que hoy día el sistema se protege a sí mismo. O sea, con tal de no reconocer que las cosas hoy día no funcionan, porque si no funcionan es porque la solución que encuentra la familia para su hijo es un cambio de colegio. Si funcionase no haría falta hacer eso, ¿verdad? Claro. El cambio de colegio y ya eso sin entrar pues en casos más dramáticos que no puede hacer el cambio por distancia, por trabajo, etcétera. Y ese niño tiene que estar en el centro de origen soportando ese maltrato porque el sistema no hace lo que debe, ¿vale? Y es cierto el que no todos los colegios lo hacen mal, tampoco es eso. Hay algunos centros que lo hacen bien, que se implican, tienen compromiso, pero esas son la excepción del problema. Sí, el menor porcentaje que debería de ser al revés, claro. Claro, y cada mes, sí, pero pasa otra cosa, que si un colegio, un profesor en este caso, sí ve lo que ocurre, quiere comprometerse, pero a veces no tiene herramientas, ni el tiempo, ni siquiera el apoyo del equipo directivo, porque a veces prevalece el interés del colegio en el prestigio, etcétera, que el del propio menor, y eso está ocurriendo. Entonces, el método en que se debe intervenir es de una forma externa, o sea, que alguien de fuera del colegio, que no sea el juez del proceso, y que pueda ver la situación, pero en forma objetiva, el que pueda medir la incidencia de verdad, que vea qué ocurre, que vea si el proceso se hace en tiempo y forma como debe hacerse, si ese niño necesita una derivación urgente, atención primaria, a salud mental, etcétera. Entonces, si eso no se hace, lo que está pasando hoy día es que esos niños se encuentran indefensos. Claro. Es el tema que pasa. A ver, donde se sienten protegidos realmente a lo mejor es en casa, pero claro, es que un menor tiene que estar escolarizado, tiene que ir al cole, tiene que sociabilizar con otros niños, pero claro, como tú bien dices, si el problema empieza en el cole y el cole mira para otro lado, pues entonces... Pero y luego, tenemos un claro, problema secundario todavía más, que es que si un padre o madre percibe que su hijo está en peligro, porque el colegio no actúa, su hijo sigue sufriendo maltrato, sigue llegando a casa pues con señales, moratones, con ansiedad, y dice el padre, pues mientras mi hijo no le proteja, pues no va al colegio. No, porque le pueden incluso abusar de
absentismo escolar. Claro. Entonces, el propio sistema al final se protege a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ese padre o madre tiene la necesidad de documentar bien, pero muy bien, de que no va al colegio, instituto, porque tiene un informe pericial de un psicólogo, etcétera, que dice que su hijo está en riesgo, que está en una situación vulnerable, tal. Uh-huh. Y incluso a veces con el informe el padre tiene problemas, porque dice a veces el sistema que ese informe del psicólogo es un informe de parte, o sea, como que el padre ha pagado a un psicólogo para que justifique que no vaya. Fíjate qué locura, ¿no? O sea, un padre lo que quiere es que su hijo esté bien. Entonces, si un padre colabora con el centro en lo que puede, pero ve que su hijo ya está en un estado de vulnerabilidad muy grande, claro, pues obviamente dice, pues mi hijo no va al centro mientras el centro no le proteja. Y entonces el sistema se activa para muchas veces justificar el que el centro pues lo haga de esa forma, etcétera. Lo que pasa, Enrique, perdóname, entonces al final es un bucle, el pez que se muerde la cola y el menor sigue desprotegido. Totalmente. Mira, de hecho nuestra abogada de AEPAE, Asana Charo, ¿vale?, que asesora a la familia, ¿no?, cuando dice, ¿qué puedo hacer? Porque ya he hecho esas acciones, el colegio pues no ve el protocolo, no me lo enseña porque dice que es confidencial, tal, pero mi hijo sigue peor que antes, no hay avances, ¿qué hace? Vale, pues incluso nuestra propia psicóloga, abogada, dice que el que se puede hacer poco legalmente, porque un niño o niña que acosa a otro niño, si tiene menos de 14 años, no es imputable penalmente, con lo cual no puede ni siquiera intervenir Fiscalía de Menores, aunque el maltrato sea severo. Que no puede intervenir por ley. Y el centro normalmente no articula, no siempre, pero sí muchas veces no articula lo que tiene que hacer, que es proteger, sancionar y sensibilizar. ¿Qué pasa? En 9 de cada 10 casos, el niño o niña, que es el que acosa, se va de rositas y es la víctima la que se tiene que cambiar de colegio. O sea, ese es el problema que hay hoy día. Claro, ¿qué pasa con ese niño que se va a otro colegio, que tiene la percepción de que eres el problema, porque eres el que se cambia de colegio? Claro, o sea, claro. Él lo siente como un castigo. Dice, bueno, soy yo, pues igual soy yo el problema, igual soy yo el que no se integra. Y se va a otro colegio, pero ya llega a ese colegio con un daño emocional, pues que a veces puede ser severo. Y el sistema no le proporciona generalmente un psicólogo para que la atienda. Vale, nos contacta familias pues que han pedido un psicólogo público en atención primaria y que le dicen que se lo dan al cabo de 3 meses y con frecuencia mensual. O sea, eso es no entender el que ese niño ya está en peligro, porque ya está dañado, claro, ya viene con un daño. Dañado y necesita de una intervención rápida. ¿Qué pasa? La familia que tiene medios va a un psicólogo privado, así está cerca, etcétera. La que no tiene ese acceso, pues obviamente el niño ese con el daño que tiene por dentro se va a otro centro y ojalá que en ese centro no le pase nada, porque ese niño ya su propia actitud ya está mostrando para el malote del otro centro una actitud pasivo-inhibida, porque es la que tiene después de que ha sufrido ese maltrato. Claro, entonces se percibe, digamos que como que el lobo huele el miedo. Entonces el niño que necesita recuperar la confianza, la autoestima, pero no se le da ese apoyo, va a otro colegio, y si hay la mala suerte de que el malote de ese centro, que siente generalmente cierta impunidad en lo que hace, pues es carne de cañón, con lo cual ese proceso va hacia adelante. Tenemos niños y niñas que me contactan en la asociación que han cambiado de centro 3 y 4 veces. Joder. Claro, entonces, el que hace de padre, pues a ese niño o niña pues le proporciona atención psicológica, eso cuando no la puede obtener. A ese niño o niña le da una plaza, una beca para un campamento para víctimas severas, para que recupere la autoestima, confianza, y lo que estamos haciendo es, digamos, es como restaurar un daño que se provoca dentro del colegio y que el sistema luego no está aportando soluciones para que solucione. Entonces es un problema que
que es transversal, pero tiene solución si se hacen bien las cosas. AEPAE tiene un plan nacional específico que sí aporta soluciones reales y que funcionan. Y bueno, pues estamos ahora pues hablando también con partidos políticos, estamos también hablando con consejerías, porque son conscientes de que algo hay que hacer para cambiar las cosas, porque no podemos normalizar que haya un suicidio cada 3 o 4 meses. Claro, y que luego démonos cuenta de una cosa, de que ese niño menor que es el abusador, luego se va a hacer grande. Por supuesto. Y luego va a generar, aparte de generar problemas a la sociedad, pues a todo lo que eso va a conllevar. Es decir, cuando tú no paras las cosas a tiempo, al final haces una bola de nieve muy grande y encima peligrosa, claro. Hay estudios ya hoy día sobre la víctima, el victimario en el medio plazo y en el largo plazo. El niño que ha sido víctima de acoso escolar tiene 4 veces más probabilidades de su vida adulta sufrir ansiedad y depresión, ¿vale? Y al contrario, el que maltrata a niños y eso lo normaliza y no hay herramientas para una buena reeducación, 1 de cada 4 comete un delito antes de los 21 años. Entonces, claro, con estas mimbres, pues obviamente a futuro no se ve pues una mejora social. De hecho, hay algo que dice AEPAE que es fundamental, que ya desde hace años lo decimos. El problema añadido es que se considera acoso escolar como un problema educativo. No es un problema solamente educativo, es un problema de derechos humanos, porque está dentro del proceso, como tú has dicho antes, la xenofobia, la homofobia, la violencia de género, o el no respetar la diversidad cognitiva o funcional. Entonces, si intervenimos bien en prevención del acoso en la infancia, estamos previniendo conductas a futuro y estamos previniendo también un daño a futuro. Nos contactan a la semana personas que hoy día son adultas, que sufrieron en su infancia, adolescencia, acoso escolar y que hoy su vida es un infierno, porque tienen problemas relacionales, porque tienen ansiedad, porque, en fin, por ese daño de la infancia que no se pudo restaurar y que ya les condiciona para toda la vida. Hombre, y que al final, a ver, démonos cuenta de una cosa. Tienes problemas en el cole, creces. Tienes problemas en la uni, vamos a poner, creces. Tienes problemas en el trabajo y al final lo que tú dices, ¿no? Esa persona acaba totalmente afectada, terminando a lo mejor incluso pensando de que la culpa es de esa persona porque ya no se integra, porque lleva un daño anterior que no ha sido tratado y no ha sido trabajado en su momento, por culpa de un maldito niño que de pequeño te ha hecho la vida imposible y claro, lógicamente todo eso lo has ido arrastrando al cabo de los años, ¿no? Claro, yo no pondría el adjetivo porque un maldito niño, sino los adultos que lo permiten, porque un niño obviamente puede tener ya normalizado la violencia rentable, pero esa rentabilidad es porque cuando lo ha hecho no ha habido consecuencias. Claro, o sea, claro, no, totalmente de acuerdo contigo, claro, lo corrijo porque efectivamente tiene razón. Claro, no es que el que acosa está en igualdad de condiciones que el que lo sufre, no para nada. El que acosa necesita una reeducación, una sanción, pero que sea educativa, por supuesto, entender que hay consecuencias de lo que ha hecho y que es responsable de ello, sí. Pero el niño está aprendiendo. Y si él ve que al ser violento consigue cosas, pues obviamente va a seguir haciendo. Y que sus acciones no tienen ningún tipo de consecuencia, con lo cual son, pues eso, invencibles, claro, no les para nadie. Exactamente, el país dice que es necesaria una sanción, pero que no sea punitiva, o sea, que no sea la expulsión del centro. Eso no funciona. Funciona una sanción motivada, o sea, que el niño o niña entienda que lo que hace es consecuencia de esto que ha hecho en concreto, que se adapte a la tipología por el hecho que ha hecho. O sea, si por ejemplo ha sido un acoso escolar por xenofobia, que la sanción tenga relación con la xenofobia para que la empatice. Desde prepararse una presentación sobre xenofobia para hacerla en clase, hacer una redacción sobre xenofobia, algo que le cueste un esfuerzo, pero que le empatice.
Claro. Porque si no, no hay reeducación, hay esa acción punitiva. Entonces, el niño, pues eso, niña, ese niño también necesita ayuda muchas veces, porque a lo mejor está reproduciendo lo que ve en casa. Los patrones de casa, claro. O bien lo que ve en redes sociales, o bien pues que un día ha usado la violencia tal, ha visto que eso funciona para ser más popular, para ser el primero en la fila, para el que maneje pues el material deportivo, etcétera, y dice, bueno, pues como esto mola, como no hay consecuencias y como consigo de esto beneficios, pues ya lo hago 2 veces, lo hago 3, lo hago 4. O sea, el problema es... Sería lo que catalogábamos en mi tiempo, no sé si en el tuyo, el malote de turno, ¿no? Sí, pero te puedo decir también algo que es interesante. AEPAE también imparte un taller específico para victimarios, ¿vale? Es cierto que han sido mucho menos que de víctimas, porque no es a veces fácil el que la familia reconozca que su hijo es el que acosa, que el centro educativo haga el proceso que debe hacer de investigar, confirmar, etcétera. O sea, no es fácil. Pero cuando hemos hecho cursos, ¿vale? Que ya hemos hecho 3 cursos hacia victimarios, hacia víctimas hemos hecho 100, pero al final en el curso, excepto casos, digamos, puntuales, ¿no? que es algo más complicado, que igual también hay un trasfondo, pues, digamos, psicológico, pero normalmente esos niños y niñas, cuando hacen el taller con nosotros, o sea, cuando se dan cuenta, cuando tienen conciencia del daño que han hecho, algunos lloran. Claro. Sí, a ver, mal comparado para que la gente lo entienda, lo voy a decir a grosso modo, ¿vale? Muy radical. Seríais un hermano mayor, pero con unas buenas herramientas, con tiempo para trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Es decir, se consiguen soluciones y se consigue paliar ese daño que se está generando, y que la persona que genera el daño sea consciente de ello, y lógicamente el niño que ha sufrido ese daño pueda continuar con su vida sin tener esa herida abierta que le pueda generar un daño a futuro, claro. Claro, muchas veces, fíjate, algo interesantísimo en esto, ¿no? Porque el PAI intenta siempre ir más allá, ¿no? Por lo visible. Si un niño se encuentra a gusto consigo mismo, no necesita maltratar a otro niño. O sea, cuando un niño hace eso, ¿vale? Normalmente es que no se encuentra a gusto consigo mismo. En fin, cualquier inseguridad, cualquier malestar, cualquier miedo, Sí, algún tipo de carencia. Claro, y es el caso de puntuales. Pues hay también, ¿no? A lo mejor por niños que ya tienen, digamos, otra digamos, problemática, pues quizás psicológica, pero normalmente esos niños y niñas tienen también carencias. Entonces, cuando ese niño o niña se reeduca de una forma en positivo, pero firme, o sea, ese niño pues, incluso puede pasar de ser un líder negativo al contrario, porque ha visto que él tiene capacidad, digamos, de liderazgo, pero no de esa manera. Y entonces paraliza los posibles abusones, ¿te refieres? Claro, paraliza, incluso sirve como ejemplo positivo. El problema también que hay en el círculo de acoso escolar es que normalmente los observadores, si ven que alguien acosa a alguien, les es más cómodo estar en el grupo, pues, el que acosa, si no en forma directa, pero sí como partidarios, ¿vale? Entonces, si un niño o niña tiene confianza, tiene autoestima, tiene valentía real, si ve eso, si da el paso primero para que se interponga en el proceso, para que ayude a la víctima, el que da el primer paso ya es más fácil que el segundo lo ve. Hay un fenómeno que se llama la dilución de la responsabilidad, que mientras nadie da el paso, nadie lo da. Claro. Yo no lo hago, no me meto, porque si me meto igual también a mí me toca mañana, claro. Me toca mañana, pero cuando uno da ese paso, lo hace bien, con firmeza, valentía, etcétera, es como que esa ley del silencio se puede empezar a modificar. Pero también hacemos eso cuando estamos con las víctimas, y darle herramientas para pues, que tengan asertividad verbal, en lo físico, en su actitud corporal, en cómo usan el lenguaje, cómo responden a una burla. Desde ahí, incluso nos cuentan las madres y padres que ahora su hijo ya dejó por ser víctima, pero que ahora
cuando pasa algo en el aula, es el primero que se pone de parte de la víctima. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Hombre, a ver, date cuenta que el cambio es radical, ¿eh? O sea, de ser un abusador a defender a la persona que tú estabas abusando antes, es que es un giro de 180 grados, o sea... Claro, pero sobre todo es que este chico o chica que da ese cambio percibe que genera un cambio en positivo. O sea, claro. Es como cambiar su percepción de que si usa la violencia para conseguir fines propios es bueno. En cuanto hace eso y ve que el grupo ya le respeta, no por miedo, sino porque hace bien las cosas, porque ese ejemplo, claro. Hay un cambio radical. Claro. Porque ya no es miedo a que me hagas a mí, ya es que percibo que haces esto con valentía y a mí me sirve de ejemplo también. Entonces, No, claro, y obtienen los resultados sin ningún tipo de, como decías tú, agresión, violencia, o sea, sino consigues las cosas de buena manera. Está claro. Claro, totalmente, sí. Yo diría también una cosa para los padres, para las madres que oyen esto, que en la página web de AEPAE, que es www.aepae.es, hay un test de incidencia, que es un test gratuito, es un test anónimo y que cualquier padre o madre, si sospecha que su hijo sufre acoso, le puede hacer el test a su hijo. Es un test que se hace en 10 minutos y ya da información de si su hijo sufre acoso o no lo sufre, y usa un baremo semafórico. Si sale en verde, pues es que no hay acoso; si sale en naranja, quiere decir que hay ya ciertos episodios; y si sale en rojo, quiere decir que hay que intervenir rápidamente porque su hijo está sufriendo acoso escolar, su hija, ya de forma severa. Digo, para como herramienta para un padre o madre, que le sirva. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Por último, yo te iba a preguntar dos cositas más, Enrique, muy breves, y ya te dejo con Chechu, que te pregunté, el que tiene aquí un cuaderno, a preguntarte. Bueno, pero casi todas las ha respondido, y casi todas las ha respondido de las que tenía, y solo tengo una o dos brevemente. Vale. Sí, porque además estamos sin tiempo, que el pobre pues Sí, tiene que lo hemos tenido ahí. Sí, totalmente. Espera, preguntarte muy rápido, Enrique, recuérdanos redes sociales, recuérdanos la página otra vez, porfi, para la gente que nos oye, que les dé tiempo a apuntarlas, coger, chicos, boli y papel, que aquí viene Enrique con toda la artillería, porque realmente sois muy necesarios y todas las veces que podamos os daremos voz, por supuesto. Pues la página web es www.aepae.es, es el acrónimo de Asociación Española de Prevención de Acoso Escolar, aepae.es, y las redes también. Pues estamos también en Instagram, estamos también en Twitter, estamos también en Facebook, ahí nos encuentran. Y decir que en la web hay mucha información que es muy práctica. Tenemos el test de incidencia, tenemos un protocolo de actuación, y que cualquier problema nos contacten por la web para pues que les enviemos pues cualquier apoyo, cualquier información, bien dentro del área académica, del área terapéutica, del área administrativa o legal, porque AEPAE tiene expertos en todas las áreas. Entonces, si alguien nos pide ayuda, pues desde AEPAE vemos más de qué área es el problema para derivarle a la persona que le puede dar ese apoyo. Pues yo en mi caso, Enrique, de verdad, darte las gracias por la labor que hacéis, que es desde luego encomiable. Es una pasada. Y desde aquí os apoyamos, lo que os haga falta. Nos tenéis por redes, os seguimos y os compartiremos cositas cada vez que podamos. Te doy las gracias de nuevo y te paso con Chechu, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Enrique, mira, para finalizar, la última... una o dos preguntas. La primera, en los 20 años que lleváis, si has visto alguna experiencia que a lo mejor que te haya marcado personalmente. Yo me imagino que sí. Un montón, Chechu. AEPAE ha trabajado con más de 9.000 víctimas severas. Imagínate la cantidad de casos, cada cual particular, con su propia problemática familiar, académica, terapéutica. Lo que sí te puedo es dar dos frases que dan mucha información. Una frase de un niño de 7 años, víctima severa, ya con 7 años, que llegaba a su casa, pues con moratones, arañazos, y su madre ya se alarmó cuando un día le habían roto un diente. Un niño de 7 años, y entonces pues la madre obviamente se alarma mucho,
porque ya empieza pues a juntar las piezas y dice, no, esto no es el que un día venga con un maratón, bueno, puede ser que se ha caído, puede ser, pero claro, cuando ya ve todo eso y el niño, a la madre con 7 años, a la madre le dice la frase, mami, ¿cuánto falta para estar con Dios? Adiós, chaval. Tierra para flipar. Claro, pues la madre cuando escucha eso se alarma, en fin, va al colegio, nos contacta, nos pide ayuda. Entiendo. En fin. Y luego otra frase también de una chica ya mayor, una chica con 13 años que estuvo con nosotros en un campamento de verano para víctimas severas. Y bueno, que la chica tenía otros intentos de suicidio, etcétera, etcétera, autolesiones, etcétera. No sé. Pues el segundo día allí en el campamento nos dice, pues hablando ya, ¿no? Cuando ya se rompe un poquito pues, la timidez, ¿no? Pues del día de inicio, ¿no? Y hacemos actividades, asambleas, ¿no? Y tal, nos dice una frase que se nos quedó grabada a todo el equipo. Que obviamente ya estaba en la fase de rendición, o sea, pues ya me da igual, ya supo que esto es lo que hay, estoy con estrés postraumático, no puedo con mi vida, me autolesiono y ya me intento suicidar. Bueno, pues la chica nos dice, pero con toda calma, dice, no, si a mí ya el que me empujase todos los días, me escupiese, me pegase, me da igual. Dice, pero decía ella, pero lo que realmente me duele es el ver que a nadie le importa. Wow. O sea, ya es ver que está en fase de rendición, pero que a nadie le importa. O sea, que bueno, pues que ya normalizan, que la escupan, que la peguen, que llore, y tal. Pues esas frases, digamos, son 2 frases que dan mucha información. Wow. En cuanto a acoso escolar, sí quería, Chechu, dar una información para los colegios importantísima. No, nos parece importante. Dime. Sí, que AEPA ha sacado ahora un test específico para colegios. Es un test específico de prevención, detección temprana del acoso escolar, que mide 5 parámetros que son fundamentales para esa detección temprana. Mide la victimización, o sea, si ese niño ya está en riesgo. Mide la tipología, es qué tipo de acoso es, verbal, físico, ciberacoso. Mide en qué lugares del colegio pasa más ese maltrato y que está un poco invisible a ojo del adulto. Mide la implicación de el profesor también, de cuando un niño le comunica algo, actúa o no actúa. Y mide el conocimiento del fenómeno, o sea, si un niño sabe que es acoso, que no es acoso, etc. Todo eso lo mide. Y luego este test al centro le da un informe específico para que pueda corregir cualquier parámetro del test específicamente para su centro. Esto es una novedad que te doy a ti en primicia. El día 2 de mayo, nos ha dado. El día 2 de mayo lo presentamos, porque es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, y es el primer test que se hace de forma que mide todos los parámetros que están implicados dentro del acoso escolar y que aporta también soluciones con una hoja de ruta. ¿Y dónde lo presentáis, Enrique? Lo presentaremos seguramente pues en medios, un artículo. Estamos viendo si presentamos también en forma presencial, pero vamos, saldrá en noticias, haremos una campaña de medios para que pueda llegar a muchos centros, muchos colegios, muchas consejerías, porque el principal predictor del daño, y esto tiene que quedar muy claro para cualquier adulto responsable de menores, el principal predictor de daño severo en acoso escolar es la detección temprana. Si no se detecta de forma temprana, cuando nos enteramos de lo que ocurre, ya puede ser dramático. No, totalmente. Además, te estaba escuchando lo que has comentado y se me ponía el pelo de punta, con lo que estabas diciendo de esa conversación que tuviste con esa víctima. Sí. Se te pone el pelo de punta. Como ese tenemos cientos de casos como ese. De edades distintas, niños y niñas, por cualquier tipología, por homofobia, por xenofobia, por violencia de género.
por cualquier diversidad funcional, por el biotipo del niño, que sea más alto, más bajo, en fin, más o menos, o sea, por cualquier motivo, casos gravísimos. Pues mira, la verdad es que todas las preguntas que tenía ya lo has contestado. Solo decirte, Enrique, que gracias, porque creo que puede servir a alguien, aunque sea en que sepa que estáis ahí para que le echéis un cable. No, hombre, date cuenta que nuestros oyentes, pues hay mucha gente que tienen niños, entonces claro, por eso. Hay veces que, como dices tú, por miedo, simplemente por vergüenza, no saben dónde acudir. Entonces es una manera también de poderos dar visibilidad, de decir, oye, que tenéis esta asociación, chicos, que aquí está Enrique, que hay un montón de profesionales detrás súper cualificados y que os pueden echar una mano. Entonces que no estáis solos en esto, y que hay una experiencia detrás, una trayectoria de más de 20 años y con profesionales de 10. Entonces os lo agradecemos un montón, de verdad. Sí, hay algo más que sí quería también comentar, porque nos llegan a veces por mail preguntas de familias, ¿no? Que hay una trampa legal que, bueno, porque no quiero pensar pues que se haya hecho con la intención o no lo sé, pero es una trampa legal, ¿vale? Como así, incluso no lo dice magistrados, que el protocolo dice que es confidencial, pero no especifica nada más que eso. Pero lo confidencial no es el procedimiento, son los datos de los menores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un padre o madre le dice el colegio que ya abrió el protocolo, pero se ampara en que es confidencial, para ni explicarlo, ni para mostrarlo, para darle constancia de que se abre, el padre no sabe si se abrió o no, y si se abrió, si está siguiendo el proceso que dice el protocolo: proteger, sancionar, sensibilizar. O sea, si a un padre le dice el colegio que es confidencial, no. Es confidencial los datos de los menores, no el procedimiento. Y como padre o madre que está implicada en el proceso, tengo derecho a saber cuál es el procedimiento. Claro, y cuál es el estado de ese procedimiento, cómo va, claro, lógicamente. Claro, pero es que te imaginas, es que la cantidad de correos que nos llegan por semana en el que el padre o madre dice que su hijo lleva sobre acoso desde octubre, estamos ya en abril o en mayo, y que el colegio le ha dicho que ya abrió el protocolo, pero no sabe si lo ha abierto, si no lo ha abierto, qué hace el protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, no, el padre o madre tiene derecho a saber y conocer el procedimiento si su hijo está implicado en el procedimiento, si no, obviamente, pero claro, sí está. Claro. Y que lo confidencial son los datos de los menores, no el procedimiento, porque si no, al padre o madre se le deja en una indefensión jurídica, que es un fraude de ley, como así lo dicen los magistrados. O sea, que para que su padre pues le pregunta tal, no, puede pedirle al colegio que le muestren el protocolo, claro, y que le expliquen el qué están haciendo con su hijo. Claro. No, es que al final vamos a poner nosotros en la situación de ese papá o de esa mamá, ¿vale? Vas al cole, oye, mira, quiero saber esto, cómo va esto, qué ha pasado, estáis haciendo algo. Sí, se siguen los trámites y los cauces legales, ya, pero no me estás diciendo nada. Al final es lo que dices tú, es una indefensión, y ese padre cómo reacciona, porque luego, claro, si ves que el colegio no te ayuda, pues luego al final habrá gente que se tome la justicia por su mano, que desde aquí tampoco apoyamos eso, porque al final están haciendo lo que el menor abusador. O sea, que también quede claro, o sea, hay que buscar las herramientas, que para eso estáis vosotros, para poderlas facilitar tanto a los papás de un niño que sufra esto que vamos, no tiene ni nombre, ¿vale? Como el caso contrario de un niño que ya empieza a tener pues ademanes, pautas o conductas que no serían correctas, de cómo poderlo atajar. Entonces ahí tenéis a la asociación, ahí tenéis a Enrique y a todos los profesionales que están detrás. Y cualquier duda o consulta, pues poneros en contacto con él, como se está diciendo, mediante redes sociales, por correo electrónico en esa página web. Muy bien, pues nada. Pues es un placer estar con vosotros y el que esto pueda llegar a mucha gente. Claro que sí. Y mi idea, digamos, como diría yo, pues con mi deseo de que por fin los adultos responsables de cualquier proceso educativo entiendan que siempre prevalece el interés del menor, siempre por encima de los adultos y por encima del propio prestigio
de un colegio. O sea, el interés del menor, y así lo dice la ley del menor, así lo dice la LOPIBI, el interés del menor es lo primordial y principal que hay que proteger. Y que referente a los móviles, no sé si tú, Enrique, estarás de acuerdo con esto, pero que se pongan controles parentales, que nos preocupemos que tienen nuestros hijos en el teléfono, y que se les dé una educación desde casa, que el colegio no es el que tiene que educar, la educación empieza en casa y luego en el cole son conocimientos y lógicamente respeto y valores, pero eso tiene que empezar desde casa. Claro, desde casa tiene que empezar, pero claro, hay un matiz importante, porque obviamente se educa en casa, pero siempre de forma transversal. Si en el colegio el que haga y cómo haga las cosas un profesor o un adulto está sirviendo de ejemplo para ese niño. O sea, no es que le tenga que educar, sino es que su propio comportamiento, quiera o no, está siendo ejemplo para el menor. Totalmente. Entonces, si el profesor hace lo que debe, cuando el maltrato interviene, protege, sanciona, sensibiliza, ya está dando un ejemplo al resto para que si pasa otro día nuestro profesor, el que un observador vea que esa es la manera de hacerlo. Si el profesor, por lo que sea, porque no lo ha visto, porque no tiene tiempo, porque no tiene interés, porque está cansado, etcétera, pero permite que eso ocurra en el aula, que alguien haga una broma, que se rían todos y que pase de largo esa broma, pero sin intervenir, también está dando un ejemplo al grupo. Totalmente. De que no pasa nada si nos reímos de Juan o de María. Totalmente. Pues para él también no es tan importante. Entonces, ahí yo sí hago ese matiz siempre de que el adulto que está en contacto con los menores no tiene que educarle en este caso, eso es en casa, pero su comportamiento, quiera o no, está siendo ejemplo y está educando, aunque sea de forma transversal. Totalmente de acuerdo contigo. Lo he dicho más directo porque, bueno, sí que hemos escuchado muchos casos de lo típico de vete al colegio que ahí te tienen que educar, y no es así. O sea, la educación empieza en casa, y si tú tienes... Entender eso, que claro, el profesor tiene un poder extraordinario en el niño. Sí, a ver, para el niño es un apoyo constante y está con adultos, está claro. Ellos tienen compromiso, la mayoría hacen todo lo que pueden y tal. Pues obviamente pueden también marcar esa línea, esa hoja de ruta muchas veces, a pesar de que el acoso ocurra por definición cuando no está delante del adulto, que eso es también importante entenderlo. O sea, cuando preguntamos, por ejemplo, a alguien en un colegio, pues al director, dice, no, que aquí no hay acoso, ya mal vamos, ya mal vamos, porque en cualquier centro educativo hay conflictos, hay maltrato, pues esos conflictos, etcétera. Entonces, cuando alguien dice eso, es que no entiende que por muy bien que se hagan las cosas, el que maltrata busca la oportunidad. O sea, no lo va a hacer delante de eso generalmente, va a buscar el sitio de espacio. Con lo cual, es muy importante una buena formación preventiva en el profesorado, herramientas que hagan detección temprana también, y herramientas para que se pueda intervenir rápido y en forma eficiente, porque a mayor tiempo de sufrir maltrato, mayor daño en la víctima. Y es imprevisible, y en cualquier momento el vaso que estaba llenando gota a gota, un suceso especialmente intenso, desborda el vaso, lo rompe y el niño piensa en suicidio. Claro, totalmente. Pues aquí tenemos toda la información que nos ha facilitado Enrique. Repítenos por fin las redes sociales, la página web, por fin, Enrique, para quedarnos ya por último con esto. La web es www.aepae.es y en cuanto a redes sociales, pues estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. En la web tenemos la vía para contactarnos con 2 correos distintos. Uno es contacto@aepae.es y el otro más cuando es un tema más de ayuda, digamos, urgente, ayuda@aepae.es. Fenomenal. Pues Enrique, lo dicho, te seguiremos por redes sociales, estaremos pendientes de las cositas que vayáis colgando, o compartiremos lo que podamos, porque a veces no llegamos a toda la gente que pasáis por aquí, y nada, que de verdad os agradecemos muchísimo la labor que hacéis, y nada, y que sigáis ayudando a un montón de familias, a un montón de niños, que realmente la labor que hacéis es muy muy necesaria. Pues gracias también a vosotros por visibilizar el problema y estamos en contacto. Claro que sí, Enrique, cualquier cosa que necesites aquí estamos. Un abrazo grande.
Venga, adiós Enrique. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, crack. Hasta luego, buenas tardes. ¿Qué manda, Enrique? Sí, no, yo creo que esta entrevista puede servir a mucha gente y sobre todo porque ha abierto cascarones muy importantes. Hombre, que al final date cuenta, Chechu, lo que hablábamos en la entrevista, que hay papás que o no son conscientes o saben qué pasa y no saben cómo atajarlo. Ahí está, como él ha dicho, ¿no? Van al cole, solicitan el protocolo, el cole a veces no lo abre, o sí lo abre pero se guarda en un cajón, es decir, pueden pasar infinidad de cosas. Entonces, bueno, pues ahí tenéis la asociación de AEPAE, que como hemos dicho lleva más de 20 años, con profesionales desde el principio y ayudando a esos niños que lo necesiten y a los papás también, tanto de un lado como del otro. ¿Cómo ha ido tu semana, Pastelito? Pues hay cositas para comentar. Vamos a ir al El consultorio de Pastelito. Pues hay cosas que al consultorio de Pastelito a Bielorrusia le va a encantar. Cuéntanos cositas. Vamos Pues a ver. mira, por ejemplo, Teatro. Empecemos por pues teatro. ahí es donde yo quería, que por eso tengo el aparato. Tiri. Pues mira, pues lo vuelvo a decir, de esa evolución de haber empezado hace 13 años con gente que nunca lo habíamos hecho y estuvimos con gente más experta, que fuimos todos en la misma dirección, pues desde Cuenta en dónde estás. sí, pues mira, estoy en la Maite de León, en Ciudad Lineal, todos los miércoles de 5:30 a 6:30. Eso. Voy a hacer 2 años y 2 meses. Que son cursos de teatro. Sí, eso, pero es sobre todo, yo lo digo, es poner esa experiencia que uno tuvo trabajando hace 13 años, durante 1 año y 3 semanas en la Cuarta Pared, poniéndolo aquí. Entonces, la verdad es que muy bien, porque vamos todos en la misma dirección y eso la verdad es que se agradece mucho, como diría Enrique, en lo que hace. Y ya te digo, pues desde... A ver, porque ya tenías. Habíamos empezado que ibais a Sí. empezar una nueva obra, ¿no? Sí. Vale. Novedades que Eso, los eso. oyentes no lo saben. Venga, cuéntanos las novedades. ¿Qué Pues- habéis hecho esta semana? Por el libro. Pues te comento, Muy pues peligroso. estamos igual que la semana pasada estuvimos viendo un monólogo que grabamos porque dicen que soy rebelde, que nos grabaron afuera, sí, Uy. pero con mensajes de autocrítica muy chulo, que Qué a Bielorrusia guapo. le hubiera encantado. Qué guapo, tío. Y O sea, ¿qué es lo que has subido hoy en las redes? ¿Puede ser? ¿Algo que he visto así muy rápido? no, eso es luego otra cosa. Si cuando vengo con novedades es por A eso. ver, botón Tiene primero, que novedad primera. novedad primera. La Bien. primera, la de teatro. Pues la semana pasada estuvimos viendo con el ordenador las escenas que hicimos cada uno, Ajá. porque dicen que soy rebelde, con un mensaje de autocrítica, de pensar que abre un cascarón que tiene su miga, Muy peligroso. muy peligroso. Y luego, por ejemplo, pues ahora O sea, estamos- os grabáis lo que hacéis para luego veros Sí. y ver dónde se puede mejorar. o como nos hemos visto como espectador y Exacto. demás, sí. Qué guapo, tío. Está Qué guapo. muy guapo. Qué guapo. No, a ver, la mejor manera yo creo de La mejor. aprender, de verte tú mismo y decir, Total. pues aquí he metido la pata, aquí me he quedado en blanco, aquí puedo ponerle más énfasis, ¿no? Sí. Qué guay, tío. Mola, Sí, mola. estuvo muy De todas bien. maneras, la profe es muy guay. Porque Alba aquí no lo has contado. Alba mola un montón. Alba es muy guay. que quiere venir aquí, le he dicho que venga aquí cuando quiera. Bueno, a ver, sí, porque ahora tenemos un poco de lío Sí. con las fechas y tal. No, sí. Pero que Y para la gente que nos ha escrito, a ver, que luego se me olvida. lo sabe. No, Alba lo sabrá, pero nuestros traquianos y traquistas y traqueros no. Yo más de uno sí, porque en este mes hasta ahora no he parado de enviar correos Claro, por entonces- motivos ajenos. Bueno, estamos con exámenes, con estudios y con cositas, entonces no podemos hacer unos programas muy continuados porque dependemos de las fechas. Lo afirmo. Entonces, pues bueno, las pocas fechas que tenemos las aprovechamos a tope, como podéis Total. comprobar, como este caso con AEPA y con todo lo que nos va a contar ahora Pastelito. Y bueno, las semanas que no haya programa, nosotros nos pedimos disculpas, pero es que no damos para más. Entonces, ojalá, pues eso, consigamos sacar todo adelante A mí me encantaría, vamos. y podamos seguir la línea que estamos llevando de poder hacer entrevistas los viernes, los sábados y siempre que podamos. Bueno, de ¿vale? hecho tengo que decir que a la gente le está llamando la atención porque está viendo pues un poco como fue Enrique y demás, que no somos como Telecirco, de que damos a la persona que sea su espacio, etcétera. Pero eso ya lo sabe. No, sí, pero hay Pero a que mí me han escrito recordárselo. diciendo por qué no emitimos todas No, las a mí semanas. también. Y había que explicarlo. No, a mí también diciendo, ¿por qué, joder? ¿Dónde está con su torre de pastelito y tal? El punk que ha dicho, ¿dónde está eso, joder?
Que Ya si no está, puede ya ser. está. Estamos aquí. De todas maneras, intentaremos, por Sí. eso, el poco tiempo que tenemos se lo dedicamos Darlo caña. en exclusiva a la traca final, a los programas que tenemos ahí pendientes de Sí, sacar. nunca Tenemos mejor un montón dicho. de novedades y de sorpresas que van a venir Sí. próximamente, pero es lo que os decimos, que Total, sintiéndolo mucho lo tenemos saben. que regirnos de un calendario que no es el nuestro, dependemos No. de otros calendarios Sí. por temas laborales, por temas de estudios, entonces no abarcamos a más. Por motivos Entonces, ajenos, joder. eso es, entonces todo lo que podamos, Sí. los espacios os lo vamos a facilitar siempre, pero es lo que os decimos, que ahora no estamos al 100% debido a eso, ¿vale? Sí. Que lo Pues tengáis a lo claro. que voy de teatro que a Bielorrusia le estaba acusando. Otra fiesta, otra sorpresita. Sí, eso muy, Botón, a ver, segunda premisa. esto muy bueno. Estamos, nos vamos a pasar de director, que yo ya tengo un corto Anda. que quiero hacer. En exclusiva quiero hacer una escena del inolvidable Will Hunting. Ostras, qué bueno. Sí. Tengo Qué dos guay. escenas. O sea, la primera era la que está con el parque Robin Williams, pero la última que mola mucho, que viene referente, lo quería decir, a lo que dice Enrique, Enrique. no fue culpa tuya. ¿Vale? Qué bueno. O sea, es una película que si tuvo un Oscar y demás es porque trata temas Es muy buena la muy peli, de, muy muy de lo buena. que ha dicho Enrique ahora. La peli es muy buena. Ahora mismo. Y la actuación de Robin Williams es No, bueno. sí, sí, o sea, es muy muy idea, bueno, sí. que además aquí, conociendo a Robin Williams, Yo es que era muy pro Robin yo Williams. igual, en cada película ponía gente que estaba en situación de calle o demás para que rodara. Es que además tú fíjate que ha hecho películas de humor como ha sido la señora Doubtfire, Sí. que era apoteósica, Con mensaje de autocrítica. y ha es hecho un- otras de este tema, de temas serios. con la seriedad que es, o sea, el tío ahí en la escena del parque, el que pueda lo pueda ver, que la película Sí, sí. está en YouTube. Es que esas dos escenas es muy buena, o sea, le empieza a preguntar al chaval, ¿no? Para que se salte. Y esto, ¿por qué he elegido porque no fue culpa tuya? Porque como a él le ha pasado esas situaciones, al chaval en esos 2 o 3 minutos es como que se quite el cascarón. Además me encanta una cosa cuando dice, a mí lo que llega el informe me importa una mierda, pero así se lo dice. Entonces de repente hace ¡fum! Y bueno, vamos a ver, Alba se ha llevado la hoja, yo creo que porque quiere que todos pasemos por la zona de director. Ujú. Claro, para ver lo que se siente, Claro. cómo lo hace cada uno, Sí. ¿no? Claro, a ver, es que dentro del teatro date cuenta que hay muchos patrones, Claro, entonces y eso por tienes que una- saber estar Sí. en todos los ámbitos para entender Eso está muy guay. lo que hace cada uno, y lo que decía un poco Enrique también sí. del tema de la asertividad y la empatía. Sí. Si tú no estás en el lugar de director, no vas a entender cuando alguien te dé una Sí. orden o te diga tienes que hacerlo así de otra manera. Entonces me parece muy Sí. guay que cambiéis Sí. los De papeles. aquí un saludo a nuestro gran amigo Arturo Bobadilla, que rápido entendería. Arturito, te queremos. Entendería eso. El otro Y- día estuve con él, es un máquina. Total, Te queremos es mucho. es un crack. Al Tito Arturo. Sí, que de hecho aquí en primicia nuestro gran amigo Bruno, que es que conoces amigo de don Arturo, que le he llevado a la tienda, y de la traca y de Bielorrusia, que le hace mucha gracia. Bielorrusia es pro Bielorrusia. ¡Bruno! Sí. Un saludito a Pues- Bielorrusia. Pues dice, joder, que estuve viendo Torrentes y me cago en la leche, que ve a Arturo que sale de extra. Que fue así, digo, Sí, no sí. jodas, digo, hostias. Pero eso por un lado. Y luego, en primicia, que te va a encantar, voy a hacer de Bilbo Bolsón, de Gandalf. ¿Qué dices? Sí, del Señor de los Anillos. ¡Qué bueno! Cuando abre la puerta y demás con Bilbo, y bueno, la bueno. verdad que es muy guay. ¡Ostras! Muy bueno, guay. bueno. Y Oye. esto es en primicias, que a Bielorrusia esto le mola. ¡Botón! Siempre que hay primicias, Sí, botón con sonidito que en diferente. teatro son fan de Bielorrusia, las tracas, son pro Bielorrusia. las Mandamos tracas. besitos a todos los compañeritos de Y, pastelito. no, y la directora es fan de Bielorrusia y la traca acérrimo, todos. Saludos, Salva, Alba, todos. saludos a todos. Os queremos mucho. Total, eso por un lado. A ver si vamos a perros. Sí. Y luego, referente a lo que has visto de la foto, pues mira, hay una persona que vamos a traer aquí, Juani, que fue gracias a Susana, de casualidad. Hola, Juani. Cuando lo entrevistó, ¿no? Ella hace una cosa pues parecida como lo que hago yo en Refuz, y gracias a Susana, Bueno, saludos a Refus también, sí, ¿eh? y a Susana, que ayer Por nos, favor, qué buena que ayer nos dio canción. que ayer todos saludos a Bielorrusia, la traca, Susana, su pareja y demás. Saludos Sí, a todos. Juan y todos ahí de puta madre,
Que encima, bueno, ahora cuando te cuente, digo, Bielorrusia dentro de nada, vamos, bailaría la bilirrubina que la bailamos y todo. No, que nos sube al cerebro. Buah, eso fue muy bueno, eso fue Muy muy bueno. peligroso. Pero la verdad es que, mira, hace una labor que aquí en primicia puedo decir, y cuando venga lo va a decir. No nos cuentes más, que tú lo destripas eso todo. no. Hace una cosa parecida a Fundades, es como una asociación que ella es la presidenta, que se dice poco. Ujú. En Vallecas, pues sobre un poco lo que hace en Refood. Y entonces, pues quería ver lo que hacemos. Entonces, pues es lógico que te ponga a prueba, en el buen sentido. Yo le dije, hombre, Juan, y yo te puedo explicar el tema de ruta local, pero ¿quieres ir para allá? Vente conmigo. Conocí al capitán Joaquín y Alfonso, Anda. que Joaquín se está mejorando de la pata. Sí, mejórate, campeón. Sí, son todos fan de Bielorrusia y la traca. Pues eso, compartir los carteles, Sí. escuchar los programas. Sí, además, y compartir programas. además por hay favor. en Refuz hay algo muy bueno en Bielorrusia, hay una nevera que puedes meter whisky de todo. Eso es muy peligroso. Dos neveras muy buenas. Eso es muy peligroso. Sí. Pero aparte de eso, pues le vino muy bien, como le dijo Joaquín y Alfonso. Dice, mira, es que tengas un equipo, que delegues en gente, aunque sea 3 o 4 o 5, ir todos en la misma dirección, porque si no una persona muy peligrosa explota cerebro, Juani. Totalmente. Sí. Más primicias pues rápidas que nos tenemos que ir. Pues en primicias, pues fíjate, hay un chaval que por fin conocí, que es fan de Pastelito, de Bielorrusia y la traca, doble cero, Anda. que está en una banda de música, en la banda de Honduras 504, que tocan instrumentos y demás, toca en la percusión, y que me lo encontré y que hace algo muy bonito, porque él aprendió el tema de peluquería, de hacer degradados y demás con su madre. Ay, qué desde guay. los 15 ¿Y años. le vamos a tener aquí en breve? No, es que va a domicilio, es que en primicia me ha dicho que quiere que grabe un tema con él de algún trozo cantando yo. Qué bueno, qué Sí, sí, bueno. y me lo encontré en Plaza Elíptica, va el hombre con su mochila, cuando queráis sin problema, y si queréis de maquillaje o de estética, su madre es una fenómena también. Qué bueno. Sí. Oye, pues mira, voy a venir y hacerme en directo las puntas rojas, Sí. como yo las llevo siempre. Y luego en el tema de humor, pues mira, la verdad que ya esta semana es emotivo, porque ya hace un mes que Antonio, que era fan de Bielorrusia y la traca, ya no está con ¿Qué nosotros. le dedicamos el programa? Sí. Y bueno, yo creo que abrí un camino, pues desde haber conocido a Pepe de Radio Topo, de hace 13 años hasta ahora. Saludo, Pepe. Sí, que cuando pueda se va a ir a Galicia. Bueno, Sí. bueno. Y cuando eso con Bielorrusia te vas con Pepe, que con Pepe no hay ningún problema. Como veis, el consultorio de Pastelito da para muchísimas novedades, sorpresas, Total. primicias y Total. cositas nuevas recién sacadas del sí. horno. Y luego decir en primicia, pues que este lunes estuve por quinta o sexta vez con nuestro gran amigo que estará aquí una vez, David Conexión. Anda, Sí, y de hecho ya me han dicho que la siguiente vez que sí quiero que me suba a cantar arriba. qué bueno, Con tío. ellos. Qué bueno. Y bueno, la verdad, desde aquí un saludo a Bolo, que lleva 13 años organizando todos los meses, todos los lunes. Ujú. Esto cantó La Flaca, del rock argentino. Qué bueno. Fue una pasada. Qué Desde bueno. aquí un saludo a Moy del grupo Los Deficientes, que encima tatúa que te cagas. Saludos, ¿Qué más? muy. Ahí que vive en Almendrales con su mujer y su hija. Hombre, almendrales, eso es su serra. Sí. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito, pues porque ver a un amigo de hace 3 años que quería tirar la toalla, ser de los pocos, remar con él, estar con él en tablada 25, que se dice poco, Qué en el bueno. karaoke Central Park, Qué bueno, tío. etcétera. Bueno, pues la verdad es que da gusto, y sobre todo por él, ¿no? Y que cuente con él. Yo ya le he dicho que aquí en primicia, en el consultorio de Pastelito, que nos vayamos a cantar al metro. Muy bien, Yo ya he tío. mirado algunos espacios, aunque sea de vigilante, para dar para lo que sea. Estaba invitado si quería ir el propio Bolo, si quería ir al Canva, Ujú. que es de ellos. Y joder, que alguien que diga que lleve eso, 13 años, que es... Joder, que te vean como uno más, y que veas tú como de espectador. Es que fue una pasada, traca. Qué bueno, O sea, tío. violín, batería, guitarra eléctrica. Qué guapo. Él vino muy de Calamaro, en plan, Anda. bueno, sí, con zapatos de chúpame la punta, chaleco, el sombrero de estos vaqueros, Qué en guapo. plan entre el Calamaro y Enrique Bunbury. Y la verdad es que muy bien. Y luego pues mira, en el tema de humor, yo creo que si llevamos 10 años es por algo. Con Juani, fíjate que yo dije, bueno, pues a lo mejor en el aleatorio bar, que se dice poco, yo pensaba, digo, pues a lo mejor esta mujer quiere que vaya de espectador. Me llamó, cuando veo en el cartel, digo, bueno, pues tiro de una.
fue muy bien, la verdad. Sí, que moló, bueno. que moló un montón, desde gente cantando Me sube la bilirrubina, un cantante, ¿Anda? sí, que se ha hecho fan, que ayer me dio el número, que le podemos tener aquí en primicia, porque él canta y su hijo también. No Qué cantan bueno. reggaetón, son una pasada. No, sabes que aquí el reggaetón, No. poca Bueno, baila. Bielorrusia se hubiera venido arriba, cantó canciones de una de José Luis Perales, otra de Me sube la bilirrubina. ¿Y de has Juan hablado Luis con Guerra. Titán? Titán de la bachata. Sí, me mandó un audio hace ya y tal, pero está muy ocupado, Titán. Nos tienes muy peligroso. No, pero es fan nuestro, nos valora mucho. Dice, allá en España un saludo a Choker, a Bielorrusia y a Traca. Bueno, de acuerdo, Sí. está bien. Y la verdad es que... De acuerdo, Titán, que saluditos. muy bien, Te y queremos sobre tener todo- pronto aquí, Titán. De aquí un mensaje a la gente, como le digo a Juan, y que al final luego que es mucho trabajo de calle, ¿no? Que la gente no lo ve, enviar correo, mirar comentarios que sean más positivos que negativos, tema de transporte. Y bueno, el otro día, voy a decir aquí en primicia, con nuestros amigos de Radio Barandilla, Botón. sí, Rápido, chacho, que nos quedamos sin tiempo. con José y demás, hacían 10 años. Sí que es verdad que hubo un montón de gente que no nos dio, pero bueno, salió para gente que va a venir aquí al programa muy bien, que luego ahora voy a ver a un amigo que es fan nuestro Muy bien, recuerdos, Y te- saludos. y demás, y ya está, la verdad es que bastante bien. Y de hecho en el curro son fan del consultorio de Pastelito y de La Traca, donde estoy los jueves, donde esos Bueno. esos test que te gustó mucho. Pues toda esa gente que sois fan, por favor, compartir el programa, que llegue Sí. más gente, que la gente nos pueda Sí, escuchar más. que de hecho tenemos Que no nos per- quejamos de las escuchas, ¿vale? Que de- Pero si podemos ampliar, que de mucho hecho mejor. tenemos una persona como Sandro Rey y demás, nuestra compañera Bea, que sabe también echar las cartas. Bueno, Eso pues está muy bien, y dice, no fastidies, sois fan de Sandro Rey, eso es muy bueno. Digo, tendremos, "Sí, muy tendremos bueno". que ver fechas, por lo que hemos hablado, Sí. pero todo el mundo tiene aquí cabida y son iremos todas- dando y fechas. son todas las novedades que de momento tengo, que se dice que son pocos. Y decir desde aquí un saludo a nuestro gran amigo Ángel Arribas y a su compañera, Un besito, que siempre Ángel. me preguntan por ti. Sigue en las trincheras No, ya, he visto alguna y cosilla por todos ahí. los meses está en el Hotel Praga, que es nuestra casa. Para lo que quiera whisky nos ponen, pero vino para calentar está muy fresquito. Pues son muy buenos, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y ya te digo, su compañera es fan también de Bielorrusia y de La Traca. Nada, recuerdos a todo Que el mundo. estuvieron en Granada. Y bueno, faltan algunas cositas que contesten de temas muy potentes que creo que pueden abrir un cascarón muy bueno. A nosotros nos encanta abrir los melones. Sí, Los cascarones sí, sí que no te y quedan. desde aquí para terminar, los que hemos salido de la programación, me alegra ver, Traca, en los colegios van a poner los espacios como somos nosotros, lo he visto en internet, para potenciar la creatividad de los niños. Eso está muy bien, tío. Entonces me alegra de decir, coño, abrimos un cascarón hace ya, si sigue así. Jolín, con los cascarones está Mejor, dado, ¿eh? sí. Abrimos melones. Y luego otro, cuando hemos hablado de lo de Refuz y tal, la semana pasada he visto que Mercadona y demás, vale, Mercadona. bueno, Mercadona, como dicen algunos amigos nuestros, Metatona. eso, pues que en vez de dar comida y tal, y yo lo he visto, lo tiran a los cubos. ¿Qué es lo que pasa? Como ahora es todo don dinerín, ahí donde hace daños a la gente, a estos espacios, restaurantes y bares, tienen que dar un tupper como lo que hacemos nosotros, porque si no dan una multa de 2.000 o 3.000 euros a cada uno. Wow. Sí, lo he visto la semana pasada. Digo, hombre, tan mal no será. Me alegra que hayamos salido de la programación y que ya lo habíamos anticipado. Bueno, está la plataforma esa de que te ponen las cosas que se van a caducar Sí. más baratas, es to go, Go to go, sí. Go to go. Bueno, no sé yo eso hasta qué punto Sí, está ahí, vamos en a fin. ponerlo en interrogación. Sí, vamos a interrogantes. Clean, clean. Pero lo otro me parece muy guay. Y visto esas dos noticias, digo, joder, de puta madre, coño, que hemos salido de la programación hace ya, joder. Bueno, eso está muy bien. Y más novedades ya no hay, que creo que ya viene fuerte. Bueno, hombre, demasiado. Ya has dejado para que hasta que las semanas que viene para que sigan pensando los oyentes. Sí. El viernes que viene volvemos. Sí, que eso va a tenemos ser- madre cositas, mía, no madre vamos a mía, contar nada qué más. peligroso. Ahí lo dejamos, así que no, tú, tu cámara, no, aquí, la tuya, yo, la mía, y nos despedimos hasta el viernes que viene. Chao. Besitos, chau, chau. Hasta nunca. Hasta luego, hasta nunca, no, idiota. Hasta el luego. viernes que viene. Hasta el viernes que viene, joder. Madre mía.